El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la justicia. San Ivo. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida al curso especializado de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha, y es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho civil. Estamos hablando del doctor Óscar Andrés Paso Pineda, quien nos va a acompañar con el tema Control de Constitucionalidad de Tratados. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos de vida más relevantes del doctor. El ponente es doctor en Derecho por la PUCP, es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, ha sido docente de la Academia de la Magistratura, de la PUCP, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad San Martín de Porres y la USIL, en los cursos de Derecho Procesal Constitucional y Constitucional Comparado. Además, es especialista en tutela supranacional de derechos fundamentales por la Universidad de Complutense Madrid, España. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Asimismo, es especialista en justicia constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Es especialista en técnicas de interpretación jurídica por la Universidad de Génova, Italia. Y ha realizado una estancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, de Costa Rica. Muy bien, en tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, estimada comunidad jurídica, les damos una cordial bienvenida a esta sesión de clases y asimismo quiero recordarles que si tienen preguntas o palabras de elogio hacia nuestro ponente, pueden hacerlo levantando la manito o a través del chat del Zoom. Muy bien, dejado todo eso recalcado, le cedo el uso de la palabra, estimado doctor. Puede dar inicio. Listo, muchas gracias. ¿Se ven mis diapositivas ahí? Sí, ¿Pueden doctor, confirmar? todo conforme. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la gentil invitación de Derecho en Línea. Una primera precisión, me presentaron como especialista en Derecho Civil. Quiero aclarar que de Derecho Civil no sé mucho. Mi especialidad es el Derecho Constitucional. Lo digo por si por ahí alguien tiene alguna pregunta y la quiera vincular con temas civiles. Esa no es mi especialidad. Mi especialidad es Derecho Constitucional. El tema que se me ha encargado es control de constitucionalidad de tratados internacionales, que es el tema que pretendo desarrollar el día de hoy. Y si eventualmente alguna persona tuviera alguna duda, inquietud, la hace saber en la caja de comentarios o eventualmente levanta la mano. Porque quisiera que sea una sesión corta pero amena, donde se pueda tocar este tema que ciertamente ha dado muchas veces bastante que hablar, ¿no? Por lo general, cuando hago una pregunta en sesiones de clase sobre el tema relativo a qué hacer cuando hay contradicciones entre un tratado internacional y el derecho nacional, la respuesta que me suelen dar es de que corresponde aplicar automáticamente lo que es el derecho internacional. Y yo les digo siempre, ojo, que el propio derecho internacional, al menos en el caso específico de derechos humanos, establece que la norma aplicable es la norma más favorable a la persona y no necesariamente aquella norma que emana del derecho internacional. Del mismo modo, y es el tema que yo quiero enfatizar en esta exposición, pueden haber vicios en la celebración de un tratado que nos harían pensar de que en realidad podría ser hasta cierto punto peligroso, de que brindemos poderes tan amplios a los poderes ejecutivos de los países para que puedan en la práctica reformar la Constitución sin acudir al procedimiento de reforma constitucional. ¿A qué me refiero? A que bajo el argumento de que todo tratado internacional es inatacable internamente, se podría generar un problema porque los poderes ejecutivos, que son los que suelen tener competencia para ratificar los tratados internacionales, podrían incorporar en su derecho doméstico convenios internacionales que en la práctica estén modificando la Constitución.
y lo podrían hacer prácticamente inobservando el procedimiento de reforma que establecen las constituciones nacionales, con todos los problemas desde el punto de vista democrático que esto puede suponer. Por eso es que quiero reflexionar un poco sobre qué tan viable es, al menos en el modelo peruano, referirnos a un control de constitucionalidad de los tratados internacionales. Veo que están levantando la manito. Yo les rogaría, si es un tema muy puntual, que lo pongan porfa en el chat. Y si no, yo voy a dar igual una estación de preguntas al final, porque si no, lo que voy a decir en este pequeño espacio se puede cortar, ¿ya? Así de que si quieren una anotación puntual sobre algo que no se entendió o un ejemplo de algo, lo pongan en la caja de comentarios, porque si quieren intervenir oralmente, eso lo voy a dejar en los últimos 5 o 10 minutos de la exposición. Pero como no voy a estar mucho tiempo, quisiera así enfocarme en desarrollar la idea principal, ¿no? Y luego seguramente discutirlo con más calma. ¿Cuál es el problema aquí, no? La primera pregunta que surge es si los tribunales locales deben hacer control de constitucionalidad de un tratado internacional, sobre todo considerando el actual contexto de la globalización. Esta pregunta es pertinente porque cuando hay contradicciones entre el derecho doméstico y el derecho internacional, una primera inquietud tiene que ver con el hecho de estar conscientes de que hoy en día mucho del derecho que aplicamos en las relaciones cotidianas tiene origen internacional. Yo siempre digo de que el abogado actual tiene que tener una formación en la disciplina que le corresponde, pero además tener un importante manejo del derecho internacional aplicable a su disciplina. Por ejemplo, si se dedican a derecho constitucional, hoy en día es imprescindible tener conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o conocer los principales tratados internacionales que son sobre esa materia. Y lo digo porque como estamos en un mundo más globalizado, lo normal es de que se estén formando hasta cierto punto estándares comunes que podríamos denominar a lo largo de los estados y que justamente tienen su origen en virtud del derecho internacional. Hay una cercanía entre los estados porque los convenios internacionales que ratifican comienzan a formar una base común, ¿no? Y el asunto ahí es preguntarse si los jueces locales, los jueces nacionales, tendrían poder o no de inaplicar un tratado internacional que ha sido ratificado por el Estado peruano, argumentando su inconstitucionalidad. Cuando ustedes revisan las disposiciones del derecho peruano, se genera una discusión bastante interesante, ¿no? Ocurre lo siguiente. Nuestro Código Procesal Constitucional y nuestra Constitución, de manera expresa, permiten de que se presenten demandas de inconstitucionalidad en contra de tratados internacionales. Esto está permitido, ¿no? Pero para generar algo de seguridad jurídica, lo que se ha establecido es de que el plazo para impugnar ante el Tribunal Constitucional la validez de un tratado es de 6 meses. Ya superados estos 6 meses, se entiende de que no se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad en contra de un tratado. Se ha empleado este mecanismo cuando en el Perú se pretendió implementar el TLC con China o el TLC con Chile. Un grupo de parlamentarios presentó demandas de inconstitucionalidad en contra de estos tratados, alegando que vulneraban la soberanía nacional. El tribunal emitió pronunciamientos de fondo declarando infundada la demanda. Pero, ¿qué significa esto? De que el tribunal sí admite la posibilidad de analizar en el fondo presuntos vicios de inconstitucionalidad en contra de tratados internacionales. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y qué pasaría si nuestro Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de inconstitucionalidad? ¿Podrá expulsar el tratado del ordenamiento jurídico como si fuera una simple ley? Porque ustedes saben muy bien que si el Tribunal Constitucional detecta una incompatibilidad de una ley con la Constitución, lo que hace el Tribunal Constitucional es proceder a la expulsión de la ley. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando la disposición impugnada es un tratado o convenio internacional? Nuestro tribunal hasta ahora no se ha colocado en ese escenario porque no ha hecho un pronunciamiento de estas características, pero en el derecho comparado se han dado, en el ámbito académico particularmente,
algunas ideas de qué debería decir el tribunal. Y hay un consenso muy fuerte en el hecho de que el tribunal no puede expulsar un tratado por ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque un órgano de derecho doméstico estaría dejando fuera del ordenamiento jurídico un convenio que ha sido elaborado bajo las pautas y reglas del derecho internacional público. Y sería inadmisible una salida como esta, ¿no? Lo que sí habilitaría una sentencia del Tribunal Constitucional es una eventual exhortación, por ejemplo, a que se denuncie el convenio internacional, es decir, que el Estado se retire. Ese sí sería un mecanismo habilitado por las leyes peruanas e internacionales para la desvinculación del tratado. Otra salida podría ser que el tribunal exhorte al Congreso de la República a que inicie el proceso de reforma constitucional para remover la incompatibilidad. Y otra salida podría ser disponer la iniciación de la renegociación del tratado. Es decir, que si es un tratado bilateral, por ejemplo, que el Estado peruano se reúna con el otro país y traten de acomodar las disposiciones para remover el problema de inconstitucionalidad. Hay salidas entonces que el propio derecho internacional permite. El problema es de que un órgano doméstico proceda a expulsar del ordenamiento nacional un tratado que más bien fue incorporado con las reglas del derecho internacional. Ahí se genera la discusión. Y obviamente en el contexto de la globalización, los tribunales más bien deberían velar por tratar de garantizar en principio la aplicación del tratado. Esa en realidad es la tendencia que tiene nuestra Constitución peruana. Cuando ustedes revisan el artículo 55 de la Constitución, ahí se dice que los tratados que se encuentran en vigor forman parte del derecho nacional. Ojo con la afirmación, ¿no? Los tratados que han sido ratificados y están en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Qué implica esto? Que un tribunal de justicia los puede aplicar como si fueran cualquier ley ordinaria. No se requiere entonces un acto de transformación del tratado en derecho doméstico a través de una ley. Algo que era muy usual exigir seguramente por la década de los 60 o los 70 del siglo pasado, ¿no? En cambio, los tratados pueden ser directamente aplicables y esto suele ocurrir mucho en la práctica. Esto significa que nuestro constituyente se ha puesto en la tendencia de que los tratados forman parte del derecho nacional y pueden ser aplicados de manera inmediata por parte de cualquier corte local. Cuando revisan la cuarta disposición final y transitoria, también para la interpretación de los derechos nacionales nos remitimos a convenios internacionales. Cuando vemos el artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, ahí se señala, por ejemplo, de que para interpretar los derechos locales, aparte de los tratados, también debe considerarse los pronunciamientos de los tribunales internacionales de los cuales el Estado peruano es parte. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, al menos al día de hoy, Tribunal Internacional, cuya competencia ha sido reconocida por el Estado peruano en materia de derechos humanos, quizás la única sea la Corte Interamericana, porque la Corte Internacional de Justicia, por lo general, no ve tantos casos de derechos fundamentales, ve diversas materias, ¿no? Pero es muy curioso cómo es que el legislador peruano solamente ha hecho la referencia a las sentencias internacionales, pero no a los pronunciamientos, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y algunos también dicen de que cuando el Código Procesal Constitucional se refiere a pronunciamientos de tribunales internacionales, esto no abarca las opiniones consultivas. Por ejemplo, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional, en el caso Oscar Ugarteche, cuando se discutía el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, tenía frente a sí la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que reconocía que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho reconocido por la Convención. Frente a ese criterio, lo que respondió nuestro Tribunal Constitucional fue de que las opiniones consultivas no son vinculantes. Consecuentemente, no tienen por qué entender o interpretar
las cláusulas de la Constitución de acuerdo con una opinión consultiva. Si hubiera sido una sentencia en contra del Estado peruano, ahí lo puedo considerar. Pero en el caso de Alberto Fujimori, si han visto la última resolución del Tribunal Constitucional, de hecho, el tribunal ha manejado una posición excesivamente nacionalista porque prácticamente lo que ha dicho es de que la Corte Interamericana lo más que puede hacer frente a un escenario de incumplimiento de sus sentencias es informar el asunto a la Asamblea General de la OEA y nada más. Es lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Con lo cual le saca en cara al derecho internacional que no tiene mecanismos coercitivos para obligar a los estados a cumplir sus sentencias. Lo cual es tristemente cierto, ¿no? Porque no es la misma relación que tiene la persona física con su estado. Si ustedes cometen un hecho delictivo y no quieren que los metan a prisión, esa voluntad es sencillamente irrelevante para el derecho, porque igual hay fuerza pública, hay policía que los van a meter en la cárcel por incumplir con las disposiciones del Código Penal. Pero en cambio, cuando un Estado incumple una sentencia en el marco del procedimiento del sistema interamericano, no hay la posibilidad de una persona no corpórea, como son los Estados, de meterlos en prisión. Lo más que se ha podido hacer en el derecho internacional en algunos escenarios es adoptar medidas de bloqueo económico o financiero, ¿no? O restringir exportaciones, por ejemplo, ¿no? Y ejercer alguna suerte de presión. Pero en el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, no existe otro mecanismo. La pauta lo que dice es de que si no se ha cumplido con una sentencia de la Corte y el Estado se muestra recurrentemente renuente a la ejecución, esto se informa ante la Asamblea General de la OEA. Y nada más. Y el Tribunal Constitucional prácticamente le puso en cara a la Corte de que es lo único que podía hacer. Y el tribunal estaba admitiendo que no se estaba ejecutando la sentencia de la Corte. Justo lo digo porque las preguntas veo un tema sobre el tema del indulto a Fujimori. Dice, ¿por qué razón en el caso del indulto al señor Fujimori el tribunal no aplicó el derecho internacional cuando a todas luces el señor Fujimori no está al borde de la muerte? Eh, Acá siempre se han presentado muchos mitos, ¿no? Y es un asunto que yo he controvertido porque lo he discutido con bastantes personas, ¿no? Varias personas creen que la Corte Interamericana sencillamente ha bloqueado lo que sería un indulto a Fujimori. Y eso no es cierto. La Corte no ha cerrado la posibilidad que lo indulten. Lo que ocurrió fue de que cuando se dio este acto del indulto en el gobierno de PPK, efectivamente se le libera a Fujimori y ustedes recordarán que por un pronunciamiento judicial se le volvió a meter a prisión. ¿Qué había ocurrido? Que la Corte Interamericana había emitido una resolución en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta, donde había detectado que, según el derecho peruano, habían existido muchas irregularidades en el otorgamiento al indulto de Fujimori. Y esto era verdad. Había irregularidades con los dictámenes médicos, había irregularidades con los informes sociales. Todo esto debía ser parte de un expediente para disponer el otorgamiento del indulto. Hay información que nunca se consignó y pese a todo esto se le indultó. La Corte Interamericana lo que decía es, a ver, si lo vas a indultar, cumple con los parámetros de tu derecho doméstico. Así de que elimina esos eventuales vicios que se han advertido y ya se puede evaluar el indulto. Pero el Estado peruano nunca hizo la corrección, sino de que el asunto llegó al Tribunal Constitucional y el tribunal finalmente dispuso la liberación de Fujimori, ¿no? Existió una discusión en fase de ejecución de sentencias si esto se podría hacer pese al pronunciamiento de la Corte Interamericana y el tribunal dice lo que les he comentado, ¿no? De que efectivamente al parecer hay un incumplimiento, ¿no? Pero bueno, que la Corte haga lo que le faculta la Convención, que es informar ante la Asamblea General de la OEA. Siendo crudos, esto es cierto, pero por otro lado hay un gran problema de buena fe del derecho internacional porque el Estado peruano no está haciendo caso a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra cosa es qué medidas puede adoptar la Corte en represalia.
y ciertamente hay una gran limitación, ¿no? Lo más que puede hacer la Corte es informar ante la Asamblea General de la OEA, esto pueda generar un reproche internacional, pero seguramente más que eso no. Y eso es porque varios estados tienen quejas en contra de la Corte Interamericana. En lo particular, y seguramente a contracorriente de muchas personas, yo siempre en los lugares que he ido he defendido la existencia de un sistema internacional. Y cuando hago una pregunta en particular, la gente se queda pensando, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿ustedes aceptan entonces que no debe existir la Corte Interamericana para el Perú? Muy bien. Entonces, ustedes me están afirmando que confían a ciegas en las autoridades peruanas. Confían de manera incondicional en nuestro Ejecutivo, en nuestro Congreso y en nuestro Poder Judicial. Si esto es así, me quedo tranquilo porque es la opinión de ustedes. Pero es un factor que deben valorar. Y la gente se queda pensando, ¿no? Y dice, bueno, sí, o sea, estoy confiando más en los poderes públicos nacionales que en una eventual fiscalización internacional, que siempre es deseable porque es una mirada desde afuera de un país. Que es un tribunal que puede equivocarse, que no es perfecto y demás, completamente de acuerdo, pero de ahí a eliminar la fiscalización internacional, me parece que ya entramos en un escenario bastante radical. Esa sería mi opinión sobre el tema del fallo del tribunal. Creo que hay un incumplimiento de obligaciones internacionales y el tribunal está jugando dentro de lo que le permite la Convención Americana. Y esta es una conducta de mala fe en el ámbito del derecho internacional. Claro, la gran limitación es de que no tienes otras medidas que sí se aplican en otros escenarios, ¿no? A veces el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, frente a contextos internacionales delicados, adopta medidas económicas o financieras. Y esto sí limita mucho a los estados, pero en el sistema interamericano, en el caso específico del cumplimiento de las decisiones de la Corte, no hay un mecanismo similar. Esa es una gran limitación, ¿no? Acá también hay otra pregunta: ¿de qué forma es posible fortalecer la legitimidad de los tribunales locales? Eh, Hay una gran crítica que se ha hecho desde hace bastante tiempo atrás del presunto carácter antidemocrático de las Cortes de Justicia, ¿no? Les pongo un ejemplo. Voy a tratar de no explayarme mucho porque si no me voy a quedar un par de horas y siendo sábado 8:30 de la noche, obviamente tampoco quiero llegar a ese extremo. Pero les pongo un ejemplo. Em, Se dan algunas discusiones porque las leyes son aprobadas por los parlamentos y estos parlamentos son electos a través del sufragio popular. Por eso muchas veces se decía que el producto del parlamento, que es la ley, refleja la voluntad general de la nación. Tiene entonces una carga de legitimidad importante. Y por otro lado tienes un juez especializado o un juez de paz letrado. Muchas veces ninguno de ellos fueron electos para este cargo por parte de una elección popular. No rinden cuentas a la ciudadanía por sus sentencias y pueden decir algo bastante importante o fuerte. Y la discusión no siempre va a llegar al Tribunal Constitucional, que es el intérprete final de la Constitución. Les pongo el caso de Ana Estrada, ¿no? Seguramente lo deben haber escuchado, este asunto de suicidio asistido, donde se da una discusión bastante interesante sobre la inaplicabilidad del Código Penal, ¿no? Finalmente, la Corte Suprema, vía control difuso, reconoce el derecho a la muerte digna. Y esto nunca fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, y el Congreso de la República, cuya ley había sido inaplicada, ni siquiera fue convocado a ese proceso para dar una opinión sobre el eventual reconocimiento de una muerte digna como derecho. Ahí vienen las críticas a los tribunales porque dicen, a ver, ¿bajo qué autoridad democrática un órgano que no es electo popularmente y que no rinde cuentas al pueblo desarrolla estándares que deberían corresponder a órganos como el Congreso o el Tribunal Constitucional? Así que ahí evidentemente hay un aspecto que deben ser fortalecidos por parte de los tribunales locales, ¿no? Hay una repregunta ahí, dice: ¿acaso en el Código Procesal Constitucional o qué herramienta legal existe bajo el principio de legalidad que el Tribunal Constitucional pueda ordenar una libertad?
es que eso es normal. El tribunal tiene ahí mecanismos de reparación frente a privaciones arbitrarias de la libertad. Yo puedo no compartir lo que dijo el TC sobre el caso Fujimori, pero el tribunal puede decretar la libertad. A esto se le llama habeas corpus reparador o clásico, ¿no? En el habeas corpus reparador o clásico, lo que se pretende es la restitución de la libertad al acto previo de agresión al derecho. En este caso, lo que había ocurrido es que Fujimori había sido indultado y ese indulto fue anulado por una resolución judicial de la Corte Suprema. Y contra esa anulación que había sido aprobada por resolución judicial, se interpuso un habeas corpus por parte de la defensa de Fujimori. Y la defensa de Fujimori llega al Tribunal Constitucional y el tribunal anula esa resolución judicial y restituye la libertad de Fujimori. Eso jurídicamente lo puede hacer el tribunal. Otra cosa es de que yo no comparta las razones por las cuales decretó eso, ¿no? Pero de que esté facultado por el código de todas maneras. De hecho, en una importante cantidad de oportunidades el tribunal ha decretado libertad de personas, ¿no? Porque claro, la finalidad de ese proceso es restituir al estado anterior de la violación. Y si en el estado anterior de la violación la persona estaba libre, que fue el caso de Fujimori, el habeas corpus podría permitir eso, ¿no? Claro, ya diferente es el tema de que avalemos, cosa que no comparto para nada, que se inobserve un fallo de un tribunal internacional. Max dice, ¿de qué sirve que exista el pacta sunt servanda o el principio de jerarquía normativa si en caso de conflicto entre el ordenamiento interno y un tratado se opta por una tercera vía que es el contenido más favorable? Lo que pasa, Max, es que el propio derecho internacional, al menos en el caso de los derechos humanos, te da esa salida. Tú ves el artículo 29 de la Convención Americana que regula las normas de interpretación de los tratados y se establece de que si la ley interna del Estado otorga un estándar más favorable que el dispuesto en la Convención Americana, corresponde aplicar la norma doméstica. Eso lo dice la propia Convención y lo ha reconocido también la jurisprudencia de la Corte, porque la lógica del sistema internacional, al menos en el caso de derechos humanos, es una lógica de mínimos. ¿Qué supone la lógica de mínimos? De que es lo mínimo que el Estado debe garantizar al individuo. Si tu legislación local garantiza mejores estándares, estos mejores estándares son los que tienen que ser aplicados. Por ejemplo, ¿no? El pacto que regula el tema de derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano, que es el Protocolo de San Salvador, cuando habla del derecho a la educación, lo reduce básicamente en cuanto a obligatoriedad a la educación primaria, que es lo que el Estado debe garantizar. Pero revisas la Constitución peruana y la Constitución garantiza educación a nivel de secundaria también. Es decir, nuestra ley interna, que está en la Constitución, tiene alcances más amplios en cuanto a la educación que el Protocolo de San Salvador. Y ahí, evidentemente, bajo el pretexto de garantizar el contenido del tratado, no voy a reducir los alcances del derecho a la educación que está en el Perú. Así de que por eso nos sorprende que la propia Convención Americana diga de que se debe aplicar la norma más favorable, ¿no? Lo hace también el Código Procesal Constitucional. De hecho, sobre eso no hay duda, ¿no? La pregunta en todo caso sería, y eso sería importante de resolver, ¿más favorable para quién? ¿No? Creo que esa es la pregunta que casi nadie pretende resolver. Les pongo un ejemplo. Ya se ha pasado media hora. La Constitución peruana reconoce que no existe, lo dice de manera tajante, no existe censura previa en el Perú. ¿Qué significa esto? De que Magali puede sacar todos los programas que quiera y así plantees 1000 solicitudes para evitar la propagación del programa, este igual se va a realizar. Luego puedes meter a Magali a la cárcel por una denuncia penal, puedes pedirle una indemnización, porque en el modelo peruano no hay censura previa, pero sí existen responsabilidades posteriores. ¿Qué significa que hay responsabilidades posteriores? Que el ejercicio de la libertad de expresión efectivamente puede vulnerar derechos, pero claro, esa reparación tendrá que hacerse luego de propagada la información, no antes, no evitando su circulación.
Eso lo dice la Constitución peruana. Pero cuando ustedes revisan, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la convención sí admite supuestos de censura previa. Y la convención se refiere en el artículo 13 a espectáculos públicos que puedan perturbar la moralidad de la niñez y la adolescencia, ¿no? Con lo cual la pregunta sería, ¿no? A ver, en el Perú se va a realizar un espectáculo que al parecer podría afectar la moralidad de la niñez y la adolescencia. ¿Qué norma aplico? ¿La Constitución peruana que prohíbe la censura previa o la convención que me faculta censurar previamente en este escenario específico? Si lo vemos desde la óptica de la libertad de expresión, uno diría, profesor, claro, aplicamos la norma peruana, porque la norma peruana prohíbe la censura previa, es decir, mejora los alcances de la libertad de expresión en el ordenamiento doméstico. Muy bien, pero si lo miras desde la perspectiva del menor perjudicado, ahí la norma más favorable sería la convención. Así de que en realidad la pregunta que hay que hacerse acá, más del tema de si el contenido más favorable es un criterio válido o no, que sí lo es más bien qué entendemos o a quién favorece más la norma más favorable. Ese es el gran asunto que hay que debatir en realidad, ¿no? Hay otra pregunta que dice, en el reciente caso que las fuerzas del orden en Ecuador ejecutan una detención física sacando a un expresidente de una embajada, ¿viola un derecho internacional? Sí, efectivamente, ¿no? Porque no pueden ingresar a esa zona que está bajo jurisdicción del otro estado, ¿no? Em, y ahí evidentemente puede iniciarse una disputa a nivel internacional, quizás ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero eso ya sería mecanismos que tendría que evaluar el Estado de México, ¿no? A ver qué pasa, porque tengo entendido que esta disputa es con México, ¿no? Por todo un problema sobre declaraciones que ha hecho el presidente sobre un vicepresidente en Ecuador, ¿no? Luis Gamio pregunta, ¿qué consecuencias a futuro habría si el Perú renuncia a la fiscalización internacional? Es una buena pregunta, ¿no? Yo aquí he sido un poco crudo con los análisis cuando me han formulado preguntas así, ¿no? Porque varias personas me dicen, profesor, a ver, pero a final de cuentas, Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana, no ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. China no ha firmado un tratado de derechos humanos, son las dos grandes potencias económicas del mundo, y no firman convenios internacionales y no les perjudican. ¿Por qué el Perú debería ser parte de un tratado internacional? Y la primera respuesta que les doy es precisamente porque no somos China ni Estados Unidos. No somos potencias económicas y a los inversionistas hay que darles la seguridad de que existen garantías mínimas de fiscalización en sede doméstica. Si tu mensaje como Estado, que no es potencia económica ante la comunidad internacional, es no creo en los tratados o los convenios, prácticamente alejas la inversión. Claro, como les comento, ¿no? Una cosa diferente es de que una potencia económica mundial que ya tiene un mercado garantizado decida no ser parte de un tratado, pero los estados que no tenemos esas condiciones o características, tenemos que hacer esfuerzos adicionales con la finalidad de atraer al inversor extranjero. Hasta tiene repercusiones económicas. Y cuando el inversor extranjero ve de que no hay cultura de reconocimiento de libertades fundamentales, entre ellas la propiedad, entre ellas la igualdad, la nacionalidad y demás, prácticamente lo desalientas a invertir en el territorio peruano. Obviamente esa sería una primera consecuencia a corto plazo a nivel económico y a largo plazo es qué hacemos si en el Perú en algún momento se reimplementa un estado autoritario, ¿no? Un gobierno dictatorial que copa todos los poderes del Estado. ¿Cómo lo fiscalizas o cómo sabes que en realidad tu democracia ha sido secuestrada? Ahí los organismos internacionales ayudan muchísimo, ¿no? De hecho, siempre cuando discuto este tema, menciono de que es muy usual de que en periodos democráticos, y en el Perú, con todas las quejas que pueden haber, estamos en una democracia muy débil, por cierto, pero democracia todavía hay. Es usual que las críticas a los organismos internacionales crezcan. Eso es completamente normal
porque viene el argumento de que invaden la soberanía del país, estarían resolviendo asuntos que deberían ser analizados por nuestro Estado y demás. Pero el gran problema viene cuando un Estado, a nivel de todos sus poderes públicos, comienza a ser copado por un perfil autoritario. Ahí no tienes la posibilidad de denunciar un organismo internacional, alguna violación de derechos. Y muchas veces era la Corte la que exponía, con los casos que estaba conociendo, situaciones de violaciones a los derechos humanos dentro del territorio de los estados, para que se den cuenta, ¿no? Es muy curioso, y siempre lo menciono, cómo es que las críticas a la Corte Interamericana venían tanto de países de izquierda como de derecha, ¿no? Lo usual suele ser de que en líneas generales, por ejemplo, a la Corte Interamericana la vinculen con la izquierda, ¿no? Y le suelen decir que es una corte caviar o una corte comunista, ¿no? Esto lo deben haber escuchado muchísimo. Pero llamativamente, Venezuela, cuando era parte del sistema interamericano, a la corte le decía corte imperialista. Es la corte del capitalismo, ¿no? O sea, al final, ¿a quién le creemos? ¿A Venezuela, que decían que era la corte del imperio, o a Estados Unidos u otros países que era una corte comunista? Porque si te critican de ambos bandos es porque algo estás haciendo bien, ¿no? O porque al menos estás analizando situaciones de todos los países sin distinción de ideologías. Porque de hecho Venezuela se retira del sistema interamericano porque la Corte estaba expidiendo muchas sentencias en su contra, y esto le molestó al gobierno de Chávez y se retiraron. Pese a que hay un discurso articulado a nivel nacional de que la Corte favorece a los países de izquierda, ¿no? Y bueno, Venezuela se retiró por la fiscalización de la Corte. Y Estados Unidos, Canadá son países que no quieren fiscalización internacional. Pero ya he explicado con esta crueldad y frialdad que les he mencionado, que bueno, hay países que eventualmente pueden darse ese lujo. El Perú no es uno de ellos, ¿no? Y bueno, ahí también viene una pregunta de qué mecanismos procesales deben implementarse al interior de los estados para que exista un equilibrio justo entre lo nacional y el respeto a los tratados. Y yo les decía cómo es que la tendencia general debe ser a implementar mecanismos para la garantía de los tratados. Esto ciertamente es correcto. Pero por otro lado, tampoco podemos, bajo el aspecto incondicional de garantizar el cumplimiento a toda costa de los tratados, renunciar a las pautas y requisitos que establece nuestra Constitución. Es decir, no por el afán de garantizar que un tratado se cumpla, le vamos a dar carta libre al Poder Ejecutivo para que firme cualquier convenio internacional a su conveniencia y que esto lo libere de requisitos del derecho doméstico que deba cumplir. ¿Qué tal si un presidente sin consentimiento o aprobación del Congreso firma un tratado en temas tributarios o en temas de soberanía nacional o en temas de uso de las Fuerzas Armadas? Uno podría decir, bueno, profesor, ya es tratado internacional, es incuestionable, pero abres una puerta muy peligrosa porque le das tanto poder al Ejecutivo que lo desborda y claro, bajo la invocación de que se trata de derecho internacional, lo voy a oponer siempre al derecho doméstico y nunca podrán decir los tribunales nada. Por eso es de que en el derecho comparado la tendencia actual es de que los tribunales domésticos también tengan competencia para controlar la constitucionalidad de los tratados. Pero es un control sui generis, como les he enfatizado. Es decir, un tribunal doméstico no puede expulsar un tratado porque éste sea inconstitucional. Pero lo que sí puede hacer un tribunal doméstico es exhortar al Ejecutivo a que inicie el procedimiento de denuncia. Ahí sí se cumple las reglas del propio convenio internacional. Se le puede exhortar al Estado a que emprenda una reforma a la Constitución o una enmienda al tratado, pero no se puede dejar sin efecto algo que ha sido producido bajo los cánones del derecho internacional público, ¿no? Vamos a pasar acá a la siguiente diapositiva. De hecho, por eso suele decirse de que los tribunales deben garantizar el respeto del procedimiento previsto para el Treaty Making Power. ¿Qué es el Treaty Making Power? El poder de hacer los tratados. Las constituciones suelen tener
pautas y procedimientos que apuntan a garantizar la separación y equilibrio de los poderes. Por ejemplo, cuando luego de las revoluciones atlánticas eh, se habló del poder de los reyes de ratificar tratados, se había advertido que en realidad los monarcas tenían facultades muy amplias para celebrar convenios internacionales y vincular a sus estados. Por eso la garantía que se estableció en muchos estados fue establecer un contrapeso. ¿Cuál era ese contrapeso? De que el Ejecutivo ciertamente lidera la política exterior del Estado, pero esto bajo supervisión del Senado. Y el Senado del Estado o el Congreso o quien haga sus veces tiene que aprobar tratados internacionales que versen sobre materias en específico. Así es que se garantiza un equilibrio, ¿no? Pero si tú rompes con ese equilibrio porque el Ejecutivo simplemente inobserva este procedimiento y se pone a ratificar tratados, el Ejecutivo, nuevamente insisto, puede estar desbordando el poder que le otorga la legislación doméstica. Y por eso también es que suele hablarse mucho, y es una crítica también, a un déficit democrático en el derecho internacional. Esto es algo que no se puede negar. Quizás el organismo que más ha avanzado en esto ha sido la Unión Europea, pero en líneas generales, nuestros tribunales internacionales tienen problemas de legitimidad democrática, porque claro, su mecanismo de designación es ciertamente a través de los estados, pero la población es indiferente a este fenómeno. Por eso algunos postulan de que los jueces como del Tribunal Constitucional deberían ser elegidos. Yo no sé qué tan sano sea eso, pero sí es una crítica desde el punto de vista de la legitimidad democrática. Hay que establecer estructuras para acercar a los estados con las organizaciones internacionales. Porque más bien cuando el organismo internacional comienza a imponer, a imponer, a imponer y no es flexible respecto de las diversas lecturas que tienen los estados, ahí empiezan los problemas. Porque los estados sienten de que los organismos internacionales los están reemplazando. Y ahí viene el temor. Y ese es el gran tema a futuro que debería examinarse. La tendencia latinoamericana o hispanoamericana es la violación del principio de autoridad frente a esta tendencia. ¿Cómo actúan los tratados institucionales? No entiendo muy bien la pregunta, si capaz la pueda reformular para que sea un poco más clara. Eh, Nuevamente volviendo por aquí, como les comento, se genera una situación muy curiosa porque en el ámbito europeo, los organismos internacionales sí han intentado de generar un poco más de equilibrio con lo que ocurre en los estados. Y les pongo un ejemplo, ¿no? La famosa doctrina del margen de apreciación nacional que ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina lo que dice es de que si no hay un estándar consolidado de derechos a nivel europeo, este tribunal no puede imponer una solución a cada uno de los estados miembros. Les pongo un ejemplo. La discusión sobre el reconocimiento de la muerte digna como derecho. Y así hizo en el Perú, pero se discutió a nivel del Tribunal Europeo. Caso Preti contra Reino Unido. La posición del Tribunal Europeo fue de que no hay un derecho a la muerte digna en el Convenio Europeo, pero ahí aplica el margen de apreciación nacional. Este derecho no está porque no hay un consenso en la región para su reconocimiento. Y esto significa de que si un Estado, por ejemplo, los Países Bajos, deciden reconocerlo como derecho, esta decisión es válida, pero si otro Estado, como el Reino Unido, decide no reconocerlo como derecho, esa decisión también es válida. Juega ahí con el margen de lectura que tienen los órganos nacionales para decidir cuáles son los derechos en la región y específicamente en su país, evidentemente. Nuestra Corte Interamericana, por lo general, ha establecido más pautas amplias que deben ser cumplidas por los estados, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana se ha dicho que el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que obligatoriamente deben reconocer los estados nacionales. El Tribunal Europeo, por el contrario, ha dicho, mira, no tienes por qué llamarle matrimonio. Si quieres hacerlo, margen de apreciación nacional, está perfecto, pero si no quieres hacerlo,
Puedes llamarle unión civil, unión solidaria, unión de hecho, lo que quieras, pero tienes que garantizar los derechos de las personas del mismo sexo. Es decir, en el ámbito europeo no hay duda alguna de que deben de protegerse los derechos de las parejas homosexuales, pero a diferencia de la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo piensa que no debe hacerse necesariamente a través de la figura del matrimonio, que existen otras instituciones que puede diseñar el Estado con esta misma finalidad. Pero la Corte sí ha sido más de la posición de reconocerlo como un derecho humano, ¿no? Y claro, esto viene de la crítica general de que estamos en un contexto de alejamiento de la ciudadanía de los grandes espacios de adopción de decisiones, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito americano, o diría yo en el ámbito mundial, hay muchos tratados que se vienen ratificando día a día y que la gente no conoce, ¿no? Y tratados que nos involucran en el quehacer diario. Solo que, claro, lo celebran los estados, es derecho internacional, tiene consecuencias para el ciudadano, pero el ciudadano prácticamente no está enterado, ¿no? Está como alejado precisamente de estos espacios de decisión, ¿no? Por eso critican mucho al derecho internacional de ser tecnócrata, ¿no? Es decir, de, en cierta medida, tratar solamente de consagrar espacios de decisión a especialistas y los ciudadanos prácticamente no tienen ninguna vela en ese entierro, ¿no? En todo caso, ¿existen tratados internacionales que puedan garantizar el principio de autoridad? Bueno, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de la ONU, pero dependerá obviamente de la voluntad política de los estados, porque mal que bien, pese a todos los avances que existen en la actualidad, lo cierto es de que seguimos dependiendo todavía mucho de los estados. A nivel del Consejo de Seguridad se pueden, por ejemplo, crear organismos internacionales de fiscalización o también el Consejo de Seguridad de la ONU puede, a través de diversas medidas, restablecer el orden, con los cascos azules, por ejemplo. Esto ha pasado, pero esencialmente en países africanos, ¿no? Que han sido como un terreno de experimentos para la ONU, ¿no? Pero difícilmente ustedes van a ver algo similar en Europa, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dieron las masacres en Ruanda, en Camboya, en Sierra Leona, la ONU estuvo detrás de la creación de cortes penales internacionales, ¿no? Con la finalidad de restablecer el Estado de Derecho y que se condene a los principales responsables. En líneas generales también ha promovido políticas de pacificación con cascos azules, un ejemplo también fue Randa, pero también hay varios países más donde llegó la cooperación internacional con la finalidad de garantizar equilibrios. Pero en realidad, las más de las veces, las intervenciones así han sido por parte de países, ¿no? Y eso ya lo hace un asunto bastante polémico. Lo cierto es de que también hay que tener mucho cuidado de si la comunidad internacional siempre puede intervenir en esta clase de asuntos de restablecer el principio de autoridad, ¿no? Por ejemplo, eh, quiere garantizar que un gobernante culmine su mandato, ¿no? Hay pruebas cada vez más amplias de que el presidente de un país es corrupto y la gente lo quiere sacar a la fuerza, ¿no? Y bueno, bajo la lógica de que un organismo internacional puede imponer el principio de autoridad, manda tropas a ese estado para hacer que ese presidente se quede. Póngase a pensar que también es un asunto muy sensible desde el punto de vista de la política, tanto nacional como internacional, ¿no? Por eso es de que los organismos internacionales, salvo que sea a través del Consejo de Seguridad de la ONU, difícilmente se animan a una intervención de ese tipo, ¿no? En todo caso, tendríamos que llegar a un escenario de evolución del derecho internacional que ya lo permita, pero para eso falta mucho tiempo. La gente a veces pide que el derecho internacional evolucione de manera completamente drástica o inmediata, ¿no? Y yo siempre digo lo siguiente, póngase a pensar que el derecho internacional actual, tal y como lo entendemos, es decir, de un derecho internacional donde coexisten organismos internacionales con estados y donde hay varias fuentes del derecho internacional, no solamente los tratados,
Es un derecho que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no tiene ni 100 años. Tendrá pues 80 años de formación. Pero la gente ya pide que ese derecho internacional resuelva problemas que no se han podido resolver desde que somos seres humanos coexistiendo en sociedad. Así que evidentemente es un camino que va lento. Y debe ser así, porque la imposición más genera inconvenientes y resistencias. Kant, desde el siglo XVIII, en un libro, La Paz Perpetua, ya proponía de que en algún momento la humanidad evolucione y forme una confederación de estados, ¿no? O sea, esto ya se propuso antes, ya ha ocurrido, pero obviamente la voluntad política tiene que ir por un camino más o menos diferente, ¿no? Eh, y más o menos para cerrar, acá están los criterios que les he comentado de que la política exterior de los estados, siempre que partir de la premisa que le corresponde ser examinada en principio a los gobiernos con los parlamentos, y siempre la primera intervención de los tribunales debería ser por garantizar que el derecho nacional sea entendido o interpretado de conformidad con el derecho internacional. Esa debe ser la primera operación de los tribunales domésticos. Esto lo ha reconocido hasta la propia Corte Suprema de Estados Unidos a través de la doctrina de Charming Betsy, que es la que ustedes ven en la lámina, ¿no? Y también hay que velar por esta lógica de que las declaraciones de invalidez de un tratado ya deben ser medidas completamente excepcionalísimas, ¿no? Deberían ser medidas de última ratio. No debería ser frecuente que un tribunal de justicia se anime a declarar que un tratado es incompatible con la Constitución. Esto ya debería hacerse luego de agotadas todas las interpretaciones posibles para evitar el conflicto. Y si eventualmente esto se reconoce así, la resolución tiene que hacerse a través de los canales que disponga el propio derecho internacional. Ahí en el modelo peruano, por ejemplo, hay una gran limitación porque nosotros no tenemos controles preventivos. ¿Qué significa esto? De que en el modelo peruano recién evaluamos la validez del tratado cuando éste ha sido ratificado, es decir, cuando forma parte del derecho doméstico. Pero no tenemos la oportunidad de analizar la validez del tratado cuando es un proyecto, es decir, cuando todavía no se aprueba. ¿Por qué esto es importante? Porque si detectamos esa incompatibilidad antes, el asunto puede solucionarse inmediatamente. Puedes cambiar tu constitución o puedes renegociar el tratado o puedes poner una reserva al tratado. El problema viene cuando la incompatibilidad se detecta después. En el modelo peruano no hay controles preventivos, así de que el Tribunal Constitucional no puede examinar proyectos de ley ni puede examinar proyectos de tratados. Pero en el derecho comparado hay muchos países como Colombia, Costa Rica o Francia que tienen mecanismos de control preventivo para examinar la validez de los tratados. Así de que cuando un tratado ya está en borrador final, lo remiten al Tribunal Constitucional y con la venia del tribunal, ese tratado puede ser finalmente aprobado por parte de los órganos políticos. Yo ahí les estoy dejando mis datos personales, correos, redes y demás. Suelo colgar contenidos en materia de constitucional, derechos humanos y derecho internacional, por si desean seguirme por esas vías. Si quieren algún material adicional sobre algún tema que les haya llamado la atención, ahí también les dejo mis correos electrónicos. Yo agradezco la gentil invitación que me ha hecho Derecho en Línea para esta sesión de sábado de la noche. Los felicito a ustedes por haber estado aquí a esta hora. Demuestra mucho su afán de conocimiento. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular. Si nadie la tiene, pues podríamos declarar cerrada la sesión, ¿no? Ahí Max tiene una pregunta, creo. Muchas gracias, doctor Oscar Andrés Paso Pineda. Felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema control de constitucionalidad de tratados. Muy bien, doctor, tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas. Si pueden habilitar el micro y también el audio de los dos participantes, por favor. Sí, Buenas estimado noches, Max. doctor. Estimado doctor Max, puede dar. Sí, justamente. Buenas noches, doctor.
Usted afirmó que nosotros debemos de fortalecer los órganos de justicia para que puedan efectuar un control constitucional de los tratados y luego estos sugiera justamente su denuncia o su modificación. Pero para mí esa no es la solución. Discrepo con usted, ya que estaríamos en lo mismo, un control ex post, posterior de la constitucionalidad de los tratados. Y a ver, ¿qué ocurre actualmente? Cuando el Perú tiene la intención de firmar o pactar un tratado internacional, existen dos posibilidades, según el artículo 55 al 57 de la Constitución. Cuando se trata de materia específica de derechos humanos, defensa, orden tributario, va a requerirse la aprobación previa del Congreso. Y es el Congreso, este órgano, el encargado de verificar la constitucionalidad de ese tratado, siendo no un órgano especializado. Y cuando no versen sobre esas materias, el Ejecutivo es que justamente es el que va a llevar a cabo la aprobación de los tratados, también encargándose de la constitucionalidad de los tratados, no siendo un órgano especializado. Por lo tanto, seguimos en las mismas. Colombia tiene un caso particular, como usted justamente lo mencionó hace poco, la posibilidad de un control preventivo sobre la constitucionalidad de los tratados. Y ahí justamente apunto también yo que debería de impulsarse una modificación para que nuestro ordenamiento legal también se incorpore la opinión obligatoria del Tribunal Constitucional ante los casos cuando el país tenga la posibilidad o la necesidad de firmar un tratado internacional. Cosa que de esta manera ya dejamos de lado la incertidumbre que genera justamente la aprobación de un tratado y su posterior control constitucional. Esa sería mi opinión, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. A ver, yo en principio también estoy de acuerdo con la implementación del control preventivo. De hecho, el Tribunal Constitucional así lo ha dispuesto en dos sentencias. Ha exhortado al Congreso a que legisle la implementación del control preventivo en el Perú, pero el Congreso no lo ha hecho, ¿no? Ahora, más allá de que yo crea que el conducto inicial y principal tiene que ser el control preventivo, yo sigo creyendo que igual debe haber mecanismos de control posterior. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque el control preventivo te da una lectura inicial de un tratado internacional, ¿no? Se aprueba un proyecto, está en borrador, va el pedido a conocimiento del Tribunal Constitucional, este hace un primer análisis que muchas veces es superficial porque el tratado ni siquiera se ha aplicado. No conocemos en la práctica sus alcances y dimensiones. Así que el tribunal dice, consideramos que el tratado es compatible con la Constitución porque en abstracto no se ven situaciones de violación de derechos o principios que estén en la Constitución. Y el asunto es de que cuando el tratado se comienza a operativizar, e incluso cuando hay organismos internacionales que interpretan ese convenio, se generan algunos problemas ya más prácticos porque en los hechos, esas disposiciones del convenio que eran abstractas comienzan a tener matices o interpretaciones que terminan siendo contradictorias con la Constitución del Estado y que son situaciones que evidentemente no se percibieron cuando el tribunal hizo el primer análisis de control preventivo, ¿no? Y que evidentemente requieren una lectura posterior por parte de un órgano como el Tribunal Constitucional. Ese sería un primer tema. El segundo sería el tema de los sujetos legitimados. Por ejemplo, ¿quiénes podrían acudir al control preventivo para reclamar que el tratado es inconstitucional? En el derecho comparado, suele dársele este poder solamente a ciertos representantes del Parlamento, o quizás por ahí de algún poder público más. Pero, por ejemplo, en el derecho comparado es casi imposible que la ciudadanía pueda presentar demandas de inconstitucionalidad.
Esto lo permiten para controles posteriores, pero no para controles preventivos. ¿Qué generaría esto? De que se puede celebrar un tratado y que al final nadie plantee un control preventivo ante el Tribunal Constitucional, porque este no sería de oficio, alguien tendría que presentar el pedido. Y claro, si hay mayorías parlamentarias que están de acuerdo con el gobierno, el tratado simplemente se firma, nadie lo impugna, no hay control preventivo y el tratado pasa a formar parte de tu derecho doméstico. Y claro, el gran problema ahí es de que luego estos ciudadanos quieren impugnar la constitucionalidad de ese tratado y ya no tendrían mecanismos de reparación. Por eso es mi preocupación. O sea, yo comparto plenamente de que en principio el control preventivo debería ser la tendencia a aplicar, pero también soy consciente de que hay repercusiones prácticas cuando se excluye el control posterior. Pero también soy de la idea que este control posterior debería tener los cánones que les he comentado, ¿no? Interpretación de conformidad con el derecho internacional, ver la manera de evitar incompatibilidades y la declaración de invalidez como última ratio, ¿no? Como medida ya excepcionalísima. Pero yo no borraría ese control posterior de tratados internacionales. Esa también es mi opinión, ¿no? Ustedes pueden discrepar de ella, pero es como yo entiendo el asunto. Walter, ¿también tienes una pregunta? Sí, doctor, con todo respeto, buenas noches. Sócrates alguna vez dijo, toda democracia lleva en sí la semilla de su destrucción. Y esto se puede ver a nivel mundial que ya viene sucediendo. Entonces, ¿usted qué opina al respecto? ¿Verdaderamente las democracias tienen en sí la semilla de su destrucción frente a tantos conflictos con los tratados internacionales, con una serie de hechos que van sucediendo? Inclusive el Perú es uno de los grandes perdedores ante las Cortes Internacionales de Derechos Humanos porque todos los casos los pierde. Entonces, ¿sería cierto lo que dice Sócrates? Gracias. Bueno, a ver, también Sócrates opina en un contexto muy diferente, ¿no? Donde los niveles de educación eran solamente respecto de ciertas cúpulas de la sociedad y había personas que nunca recibían algún nivel de instrucción y había hasta reconocimiento de la esclavitud, ¿no? Igual, la afirmación de que la democracia tiene su propia semilla de la destrucción, me parece que, claro, ataca esta idea de que sean las masas las que adopten las principales decisiones en el ámbito de una sociedad. Pero a final de cuentas, después de varios milenios de evolución, coexistiendo con nuestros semejantes, no hemos identificado al día de hoy una forma de gobierno que sea mejor que la democracia, con todas las fallas que puede tener, pero es la forma de gobierno que hasta ahora más desarrolla la autonomía de la voluntad, que permite más incentivo del principio de igualdad y que garantiza la participación política. Es el mecanismo que en todo caso pareciera ser el menos imperfecto, porque las demás alternativas que hemos tenido han sido peores en realidad, ¿no? En los espacios democráticos también la persona puede decidir qué hacer con su proyecto de vida. No hemos encontrado una fórmula mejor que esa hasta el día de hoy. Si alguien la supiera, ya sería Premio Nobel de la Paz. Pero sobre esto, encontrar una fórmula de solución, hay ciertamente muchos retos por delante, ¿no? Porque la tendencia hoy en día es que los estándares de democracia y de derechos humanos en los países están bajando. Y esto se refleja en una comunidad internacional más expuesta a guerras. ¿Qué nos demuestra esto? De que el problema no es la democracia, sino más bien el problema es desviarnos de los sistemas democráticos. Y los derechos humanos también contribuyen mucho en eso, ¿no? De hecho, los países que suelen ser hostiles a la democracia, a los derechos, son los que más conducen a conflictos internacionales, ¿no? Los países con perfiles autoritarios, por ejemplo. Así de que yo no sería tan categórico como Sócrates, ¿no? Si él tuviera una fórmula mejor, pues hubiera sido bueno que se implementara, pero hay muchas críticas en contra de la democracia, pero la pregunta es ya, ¿y qué propones tú? ¿Qué fórmula es mejor que el sistema democrático? Prácticamente no hay ninguna. Si a la persona le gusta vivir en orden, pero que su vida sea gobernada por un tercero, que te diga qué hacer, en qué vas a trabajar, cuántos hijos puedes tener, bueno, es tu forma de entender el mundo y la puedo respetar. Pero yo particularmente creo que la mejor forma de gobierno sigue siendo la democracia.
Quizás no le pueda decir la mejor forma, le puedo decir la menos imperfecta, ¿no? Pero claro, son lecturas sobre un tema ciertamente muy complejo. Bueno, estimados, estimadas, les agradezco bastante la atención prestada y también la gentil invitación de Derecho en Línea para este espacio. Reitero nuestro agradecimiento, estimado doctor Óscar Andrés Paso Pineda, por su presencia e ilustrarnos con su amplio conocimiento, y reciba nuestra invitación para futuras ponencias en nombre de nuestra Casa de Estudios, Derecho en Línea. Asimismo, en el transcurso de la semana se le estará remitiendo el reconocimiento por nuestra asociación y el Ilustre Colegio de Abogados de Chincha. Fue un gusto ser su moderadora. Hasta otra oportunidad y que tenga buenas noches. Muchas Cuídense gracias. mucho, hasta luego, buenas noches, gracias.